Queridos amigos, estamos comenzando como siempre nuestra catequesis de cada domingo. Hoy de una manera especial queremos seguir reflexionando sobre la fe. Es el camino que hacemos, la fe es la adhesión y por eso que es lo esencial y lo fundamental. Ya son varios domingos que en nuestra catequesis de adultos, de jóvenes, estamos haciendo con estas preguntas disparadoras un momento de reflexión. Hoy, como siempre, le damos la bienvenida aquí a nuestro amigo Iván, que viene en nombre de todos los jóvenes también representando. Bienvenido, Iván. Muy buenos días y buen domingo. Buenos días a todos, buenos días Padre, muchas gracias por la bienvenida. Estamos en una edición más de nuestro catejeo, como todos los domingos acompañamos a todas las familias, a toda nuestra audiencia en torno a la mesa, en torno al compartir en familia. Nosotros aquí compartimos con ustedes, debatimos interesantes temas en los cuales también potenciamos nuestra fe, nuestra iglesia. De esta forma vamos a dar inicio entonces a nuestro programa el día de hoy. Muy bien, qué alegría entonces, así nuestro catejeo, ya estamos utilizando, ¿verdad?, la palabra griega, Esa es una palabra que sí, güey, aprendiste bien ya, ¿verdad, Iván? Ya, muy bien, sí, bueno, aprendí entonces, mejor. Esto está lindo que cada uno de nosotros pueda hacer ese camino, porque significa aquello que resuena en el corazón, aquello que resuena en nuestra propia vida, y que luego nosotros de esa resonancia, eso quiere decir el testimonio de cierta manera, tenemos que testimoniar. Yaheshakana, tenemos que ser sacramentum, sería eso en latín, ¿verdad? Catejeo, resonancia, testimonio, ejemplo para los demás. Y en la catequesis es lo que nosotros proponemos en cada catequesis, esa resonancia, ese testimonio de la vida de nuestra iglesia. Y cuando hablamos de la vida de nuestra iglesia, estamos hablando de la vida de la propia fe. También como buenos pastores, claro, como los calos. Sí. Buenos pastores. Entonces, esto es siempre importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Buenos pastores, que nos preocupamos de nuestro rebaño, de nuestra familia. Y por eso todas las preguntitas que hacemos son solamente preguntas para que después queden allí picando en nuestro corazón, en nuestra vida y le demos una respuesta de lo más profundo del corazón. Bueno, ¿cuál es el tema, querido Iván, del día de hoy? ¿Sobre qué vamos a estar hablando y queremos compartir hoy con nuestras familias y con nuestros jóvenes? Hoy vamos a conocer sobre las profesiones de fe. Vamos a saber de ellas, algunos quizás no saben qué son las profesiones de fe. Hoy nosotros vamos a dar una introducción, vamos a dar un análisis exhaustivo acerca de este tema importante. Como veníamos el domingo pasado, veníamos hablando acerca de la fe, pues hoy vamos a hablar sobre las profesiones. Distintas ramas de la fe, las cuales nosotros con los domingos y con nuestros programas estamos debatiendo. Muy bien, entonces ya dijimos, el domingo pasado estábamos hablando de fe y obras principalmente, o también habíamos comenzado con esa pregunta inicial que era la fe y la ciencia, porque algunos piensan que entre fe y razón, fe y ciencia, como que hay una dicotomía, que hay una separación. Algunos piensan porque se hacen de los científicos, porque piensan que conocen mucho, no sé, yo pienso, yo conozco, piensan que, ¿verdad?, la fe queda en un segundo plano y sin embargo no es así, ¿verdad? Son como las dos piernas, decimos. Aquí nosotros sabemos que la razón nos ayuda justamente para que nosotros apuntemos a lo esencial de lo que nosotros creemos. La razón simplemente nos ayuda a entender y darle sentido a nuestra propia existencia y a nuestra propia vida. Y por lo tanto, desde ahí tenemos que afrontar y desde ahí también nosotros tenemos que procurar hablarlo, compartirlo. Por eso que después, el domingo pasado, nosotros hablábamos directamente de la fe y las obras. Porque en la medida en que nosotros sabemos, pasamos por el crino de nuestra razón, después también nosotros sabemos que esa fe nos lleva a un compromiso. De ahí es esa palabra que Iván decía al inicio del catejeo famoso, ¿verdad? Porque el catejeo es lo que resuena en la propia vida. Es la resonancia de lo que nosotros escuchamos, de lo que queda como el eco en la vida y luego que nosotros entonces como que sale desde adentro. Y eso es lo esencial y lo fundamental de la vida de fe. La vida de fe no es un concepto, ¿verdad?, sino que la vida de fe es un testimonio, es una vida.
Bueno, Iván, ¿cuál es la primera preguntita que nosotros hoy hacemos a todos los jóvenes y a todas las familias en este lindo domingo en que estamos compartiendo nuestra propia fe? ¿Qué son las profesiones de fe? Bueno, este es el tema entonces del día de hoy. ¿Qué son las profesiones de fe? ¿Y cómo nosotros tenemos que responder, querido Iván, a esta pregunta? ¿Qué son las profesiones de fe? ¿Qué es lo que nosotros tenemos allí frente a nosotros y en qué tenemos que creer? La respuesta a esta pregunta es que las profesiones de fe son afirmaciones que se hacen a nivel público sobre una fe o una creencia. O sea, el aspecto público, decíamos, las profesiones de fe, nosotros nos ponemos ante enunciados. Nosotros conocemos, escribimos, sabemos, el domingo pasado también en nuestra catequesis, porque esto es todo un proceso, decíamos que necesitamos nosotros escribir también, tenerlo por escrito. Siempre la fe se transmite oralmente, y lo sabemos muy bien, en nuestra casa, en nuestra familia, mamá, papá. El domingo pasado cuando celebrábamos y festejábamos a nuestras mamás recordábamos eso también. Las cosas lindas que recibimos de nuestros padres, esta es la profesión de fe que ellos nos van transmitiendo. Nuestros tendotás. Exactamente, pero no necesitamos, ¿verdad?, de cierta manera que ellos nos pongan ahí por escrito y nos hagan recordar. Sin embargo, con el testimonio, con el ejemplo, con la oración, con el buen vivir, con la manera de corregirnos, de ayudarnos a ser buenos hijos, educados, serviciales, solidarios, esa es la mejor manera, ¿verdad? Entonces, cómo nuestros padres nos transmiten la fe. ¿Qué más sobre esto entonces, Iván, podemos decir sobre estas profesiones de fe? Podemos decir que también son resúmenes de los apóstoles. Los apóstoles son los que verdaderamente vivieron y embebieron, vivieron lo que Jesús les fue transmitiendo. Y se dan cuenta, sería como esa madre, sería como esa abuelita, sería como esa persona que está a nuestro lado, nuestros propios hermanos. Yo puedo decir que también en mi misma familia, ¿verdad? No solamente mamá, papá, sino que toda una familia que reza, una familia, los tíos, los parientes, los hermanos. Incluso yo les tengo que contar, ¿verdad?, entre comillas, un secreto para tomar una decisión verdaderamente del seminario, ¿verdad?, y seguir en el seminario. Mi hermano justamente una vez envía una carta, ¿verdad?, y preguntando, ¿verdad?, bueno, a ver, ¿qué es tu decisión? ¿Querés verdaderamente? Porque yo había preguntado, o había dicho, había lanzado por ahí la idea que me gustaría también. Él ya estaba en el seminario y entonces, como preguntándome, ¿será que esto también es lo que el Señor está queriendo de mí? Después de estar trabajando ya bastante, ¿verdad?, con acciones, con los jóvenes, con los niños, con la música, con la guitarra, con el oratorio, con la pelota, con el fútbol, todas estas cosas lindas en el accionar. Pero se dan cuenta entonces que la fe no es simplemente decir, creo y me quedo en eso mirando al cielo, ¿verdad?, sino que verdaderamente el creer, con este aspecto también tan interesante de la ascensión que nosotros celebramos en el domingo, Jesús que sube al cielo, justamente estas dos personas, dice, estos dos hombres vestidos de blanco, después le dicen que ustedes se quedan mirando ahí al cielo, así como Él subió, vendrá después, pero ahora les corresponde a ustedes mostrar su fe. A ustedes les corresponde ahora ese accionar en la vida del pueblo, en la vida de la familia, en la vida de la sociedad. Eso quiere decir entonces el enunciar, el decir, el proclamar. Estas son las profesiones de nuestra propia fe. Muy bien, entonces así vamos a continuar reflexionando nosotros en este domingo con nuestra catequesis ante esta pregunta tan interesante. Preguntas disparadoras que ustedes ahora van a seguir reflexionando. Nosotros volvemos enseguida con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana.
corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Queridos amigos, estamos en este domingo reflexionando sobre nuestra propia fe, las profesiones de fe, el mensaje del Señor, cómo nos envía también a evangelizar siempre. Seguimos así con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, compartiendo la propia fe y compartiendo los valores, principios del Evangelio. Vamos a seguir entonces, Iván, con una segunda preguntita, ¿verdad? La segunda pregunta, que siempre tiene que ser simplemente una pregunta que después nosotros seguimos debatiendo en nuestra casa, en la familia, allí compartiendo la vida de familia. Tenemos una segunda pregunta, Iván. ¿Cuál es esta segunda pregunta que hoy estamos proponiendo en nuestro debate y en nuestro compartir la propia vida de fe? La segunda pregunta es, ¿cómo surgieron las profesiones de fe? Bueno, ¿cómo surgen entonces estas profesiones de fe? Es decir, ¿cómo nosotros vamos sistematizando? Porque antes que nada tenemos que recordar que la profesión de fe de por sí es una adhesión primero a Jesucristo, creer en Jesucristo, es decir, adherirnos a la propuesta del Evangelio. Y después nosotros habíamos reflexionado y habíamos dicho que toda profesión de fe, lo que nosotros creemos, la Iglesia, en una forma pedagógica, necesita ponerla por escrito. ¿Pero por qué se necesita poner por escrito? Decíamos, porque después nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo. No es que podemos
cambiar estilo veleta. Hoy decimos algo, mañana decimos algo. Todo lo que está escrito, ciertamente, como dice el Evangelio, lo escrito, escrito está, ¿verdad? O sea, nosotros podemos volver a reflexionar, volver a mirarlo y sobre esos mismos principios que hemos dicho, podemos seguir fortaleciéndonos. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, digamos entonces, querido Iván? La respuesta correcta a esta pregunta es que las profesiones de fe se remontan desde la época de Jesús. Jesús exigía a sus discípulos que vayan y bautizaran y que exigieran profesiones de fe. Bueno, entonces el bautismo. Recuerden que la palabra bautismo significa el bautizo, ¿verdad? El bautizo, el bautizarse, significa sumergirse. Eñapumí, decimos nosotros. El que tiene una piscina, conocemos todo, el río, tirarse al agua pato, decimos, ¿verdad? Entonces una vez que vos entras en el agua, sí o sí tenés que mojarte, o sea, te mojás. No hay otra, una vez que entraste en el agua, te mojaste. Bueno, el bautizo, el bautizarse, tiene esta connotación tan importante, es decir, empaparnos. ¿Pero de qué vamos a empaparnos? Y vamos a empaparnos de estas propuestas, de estos principios del Evangelio, de estas propuestas y de estos principios que el Señor nos deja. Entonces, ¿cuál es el elemento? ¿Cómo encontramos nosotros en la palabra de Dios? Escuchemos un poco, Iván, lo que nos dice San Mateo. Vamos a mirar desde el capítulo 28 de San Mateo, ahí al final. Si podés leernos un poco y vamos a estar muy atentos para comprender desde dónde viene este mandato del Señor. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Qué hermosa entonces esta catequesis, ¿verdad?, que nos deja Jesús aquí, o mejor dicho, San Mateo, que escribe de esta experiencia maravillosa. Primero es una comunidad, ya te presenta aquí los 11 jugadores, ya los 11, el equipo, ¿verdad? Entonces es la comunidad la que recibe el mandato. Primero, número uno, ¿verdad?, es la comunidad. Somos nosotros como comunidad, es la familia como comunidad la que recibimos. Como hoy nosotros estamos compartiendo aquí, nos reunimos en familia, escuchamos lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos regala. Donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Pero ¿cuál era la orden, querido Iván? ¿Te acordás entonces qué le decía Jesús entonces a los discípulos? Que vayan y bautizaran. Exactamente, bautizar. Es decir, que se puedan sumergir en los principios, en los valores, en todo aquello que Él estaba proponiendo, todo aquello que Él trajo. Pero cada uno de nosotros hoy, como comunidad, los 11 dice aquí, que hay también otros elementos que nos decía la palabra de Dios San Mateo, ¿verdad?, que ellos primero van, se dirigen, se encuentran como comunidad ante el Señor, se postran ante el Señor y escuchan este mandato. Todas estas palabras y todas estas actitudes de los apóstoles ante el Señor significa ese deseo de transmitir, de llevar, de testimoniar, de ser ejemplo para todos los demás. Vayan, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, esta manifestación de un Dios único, trino, el amor de Dios, creador, redentor, y sobre todo ahora con la fuerza de su Espíritu que nos da fuerza para que también nosotros podamos evangelizar. Esta es la fuerza del Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Señor que actúa y que trabaja entonces en nosotros. ¿Qué más podemos decir de estos elementos propositivos, querido Iván, que nos deja hoy esta catequesis? Así entendiendo lo que Jesús nos está dando como misión y como mandato. En concreto, la catequesis hoy nos dice que la fe es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Dios trino, el Dios que se manifiesta, el Dios
que es Trinidad, pero sobre todo que es un papá creador que está a nuestro lado, que nos ama, como todo generador, el que genera la vida. Pero por otra parte también el Dios Hijo, ¿verdad?, que se manifiesta, el que nos redime. La cruz, tomar la cruz, seguir al Señor todos los días, es decir, tenemos que enseñar todos los aspectos, eso quiere decir, la persona, personar, manifestarse, darse a conocer, pero no olvidarse, aquí está la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos empuja. Tenemos esa hermosa canción, ¿verdad?, que dice, el Espíritu del Señor, ¿verdad?, está en este lugar. El Espíritu del Señor que nos envía y el Espíritu del Señor que nos ayuda sobre todo a evangelizar. Muy bien, queridos amigos, querida familia, querido Iván, seguimos nosotros enseguida y volvemos con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. A ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás. Que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu
a renacer el Señor. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros en este domingo, como todos los domingos, con las preguntas disparadoras de nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y hoy, como siempre, Iván, ¿cuál es este último momento, verdad? O mejor dicho, la última preguntita disparadora siempre que nos va a ayudar también a nosotros para poder fortalecer nuestra fe. ¿Cómo nosotros vamos a fortalecer nuestra fe? ¿Cuál es esta tercera preguntita que hoy nosotros proponemos en nuestro IBC, nuestra catequesis del día de hoy? La tercera preguntita que hoy nos proponemos es: ¿qué dice la fórmula de fe de los apóstoles? La fórmula de fe de los apóstoles. Nosotros recordamos que la fe la vivimos en el día a día. La fe va surgiendo en la medida en que nosotros nos vamos adhiriendo a principios, a los valores, a todo lo que se nos va regalando. Después estábamos hablando que hay proposiciones, ¿verdad? Y esas proposiciones, esas propuestas se van escribiendo, aquello que nosotros profesamos. Se dan cuenta que son procesos también dentro de nuestro caminar de la fe. Pero ahora estamos diciendo que hay como una síntesis. Y entonces por eso esta pregunta muy importante, el cómo nosotros ahora resumimos sería nuestra fe. Y nosotros sabemos muy bien, cada domingo principalmente o en las solemnidades, nosotros decimos, en este momento vamos a profesar nuestra fe. Y según los concilios, ¿verdad?, los padres de la Iglesia, de acuerdo a situaciones también históricas, necesitaron en un momento poner por escrito justamente lo que estábamos diciendo anteriormente, para que podamos entender bien y saber en qué creemos, cuál es nuestra fe, cuál es la propuesta verdaderamente como comunidad, como iglesia, y cómo por lo tanto después vamos a hacer un camino como comunidad en este deseo de vivir el Evangelio de Jesucristo. Bueno, ¿cuál sería entonces esta primera propuesta dentro de nuestro credo, querido Iván? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que vos crees en Dios Padre Todopoderoso? Que pongo toda mi fe, toda mi confianza y tengo seguridad de que creo en Dios Todopoderoso. O sea, no dudo de su voluntad. O sea, aquí es el primer elemento. El catecismo de la Iglesia Católica desarrolla justamente el credo. Uno de los capítulos que le desarrolla justamente al credo, se va desarrollando de esa manera. Ese libro es un libro magnífico, ¿verdad? Tenemos que estudiarlo después de una manera mucho más detallada, mucho más tranquila, detenidamente. Ahora lo estamos haciendo simplemente como caramelito, ¿verdad? Como que lanzando las ideas esenciales y fundamentales. Nosotros decimos que el primer elemento en el que nosotros creemos es justamente en un Dios que es un Dios Padre, también nosotros decimos. Creo en Dios Padre, pero al mismo tiempo sabemos que es todopoderoso. Bueno, entonces Dios en primer lugar. Después, ¿cómo continúa ese credo, querido Iván? Creador del cielo y de la tierra. Bueno, y ahí entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos diciendo que Dios es creador del cielo y de la tierra. ¿Qué es lo que entonces estamos diciendo con eso? Los quiere entender que Dios es quien nos creó a nosotros, quien es el creador de todo el universo, de todo lo que hay y por haber. Exactamente, o sea, aquí nosotros podemos entender que el dueño, ¿verdad?, de la vida, el dueño de la creación es Dios. Nosotros somos ¿qué cosa?
somos pulguita, ¿entendiste? Sí. Yo suelo utilizar otra palabra, ahora me reservo a utilizar esa palabra, ¿verdad? Pero aquí justamente nos encontramos ante la inmensidad, ante la grandeza de la creación, creador del cielo y de la tierra. Ciertamente estamos entrando también dentro de una concepción bíblica en que ellos dividían el mundo, ¿verdad? El Hashamayim, el Haaretz, la tierra, y luego el Sheol, ¿verdad? Pero el dueño de toda la vida, el dueño de toda la existencia, eso quiere decir, ¿verdad? Porque ellos en ese momento ni pensaban lo que hoy científicamente podemos demostrar que había sido el universo, es mucho más todavía, ¿verdad? Mucho más extenso. Claro, mucho más. Pero es algo interesante, porque aquí encontramos una teología y cómo hay esa intuición desde el camino de la trascendencia, ¿verdad? Porque por ahí vamos comprendiendo. Bueno, ¿y cómo continúa? Por lo menos vamos a ver 3 o 4 proposiciones, ¿verdad? Porque no vamos a ver todo nuestro credo, porque si no nos quedaríamos todo el día. Pero seguiremos, como les dije, también después mirando elementos exhaustivos. ¿Qué viene a continuación? Creo en Jesucristo, su único Hijo. Ahí está. Entonces aquí tenemos a la segunda persona, Dios Padre, como creador, como siempre se nos presenta. Esta es la manifestación, esta es la forma como Dios se da a conocer. Luego creo en Jesucristo. Bueno, y aquí viene toda la historia de Jesucristo, ¿verdad? Nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Aquí nos mete también el elemento histórico que era muy importante en ese momento para demostrar y decir verdaderamente el misterio de la encarnación. Y por eso también en el misterio de una historia que sucedió verdaderamente y que Dios se hizo presente en medio de nosotros. Por eso aparece aquí Pilato, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver Pilato en el credo, como dice la gente, ¿verdad? No tiene nada que ver como Pilato en el credo, algunos te dicen, ¿verdad? Pero sin embargo tiene una función muy importante de ¿cómo se dice? Historizar o historicizar, no sé cómo se dice en castellano, pero entonces meterlo dentro de la historia, decir que esa encarnación se ha realizado, meterlo y entender que aquí verdaderamente Dios ha entrado en nuestra historia y por eso tenemos elementos bien concretos de nuestra historia que encontramos así. ¿Y cuál es el tercero? Creo en el Padre, creo en el Hijo y después... Y en el Espíritu Santo. Exactamente, el Espíritu Santo. Y de aquí vendrá toda la consecuencia, porque la fuerza del Espíritu Santo ahora se manifiesta, es decir, Dios Espíritu Santo, se manifiesta en la comunidad. Iván, ¿dónde se manifiesta y por qué te parece que el Espíritu Santo se manifiesta en la comunidad? Se manifiesta por obra y gracia. Uh-huh. ¿Y cuál es la razón principal? ¿Por qué te parece? Si Dios creador, Hijo, Redentor y ahora Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Está santificando. Muy bien, santificando. Es decir, es la fuerza del Espíritu Santo que está actuando en medio de la comunidad. Como Dios se manifiesta, como Dios se da a conocer en la hermosura, en la misma creación, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros observamos. Esto es lo lindo, ¿verdad? De Dios Padre. Por otra parte, de Dios Hijo, con toda la historia que nosotros sabemos. Y ahí también en el credo nos dice, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó, que es la vida, ¿verdad? Pero luego que creo en el Espíritu Santo, pero es el Espíritu que nos santifica. Y por eso después nosotros hablamos, creo, en la Iglesia católica apostólica romana, etcétera, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque la fuerza del Espíritu se manifiesta en una comunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Nuestro credo, que tienen estos tres elementos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Y por supuesto, dentro de estos tres elementos, ejes fundamentales de nuestro credo, nosotros entendemos también que el compromiso, el Espíritu Santo que nos anima, que nos gobierna, que nos empuja, es lo que también nos hace transformar el mundo, transformar nuestra familia. Bueno, muy bien, querido Iván, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Agradecemos al Señor esta hermosa posibilidad, ¿verdad?, de compartir
con nuestras familias. Así que nos despedimos y antes de dar la bendición, un saludo, Iván, a toda la familia y a todos los jóvenes también que hoy nos acompañan. Un saludo a todos los que nos acompañan como todos los domingos en este debate en donde nosotros justamente hoy hemos tocado un tema muy importante. Temas muy complejos, temas que te tienen muchas ganas de debatir, ¿no? O sea, no pueden terminar en un simple cierre. Esto debe de seguir junto allí con todos ustedes. Quisiera mandar un saludo a todas las personas que nos acompañan, a los jóvenes. También en especial quisiera mandar un saludo a nuestra audiencia desde Sevilla, España. A mi tía Graciela y a Ángel, que ahorita mismo nos están sintonizando desde Sevilla, España. Un saludo para ustedes a Sevilla, España, que nos están sintonizando desde la plataforma YouTube. Nos sintonizan todos los domingos, un saludo para ustedes y de esta forma entonces damos cierre a nuestro catejeo el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, saludos a todos ustedes. Imagínense, entonces ya estamos también por el mundo entero girando. Sí, ya estamos llegando. Muchas felicidades y eso es muy lindo. Y ahora les dejo la bendición del Señor, que nos fortalezca siempre y sobre todo que nos afirme también en nuestra propia fe. Nuestra adhesión en nuestro Señor Jesucristo, esa adhesión en un Dios Padre Todopoderoso y sobre todo en esa fuerza del Espíritu que nos envía a evangelizar. Y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos.